El siguiente programa contiene sonidos de felicidad y positivismo. No es apto para personas pesimistas. Los adultos deben estar acompañados por un niño. Escuchando Ando. Hola, la buena información es inevitable para la buena vida. Bienvenidos al mejor momento del día. Somos J. Fernando Quintero y Edison Barón. Estamos de regreso con las buenas nuevas. A partir de este momento, ponemos el mundo a tus oídos. Una presentación de Ticket Express. En el mundo del entretenimiento, Ticket Express siempre será una buena noticia. El mundo a tus oídos. En este episodio, celebramos la gran fecha de las letras en habla hispana. Hoy 23 de abril, el porqué del Día del Idioma. En este episodio de El mundo a tus oídos, descubrirás si eres un líder y, de ser así, en qué categoría de liderazgo estás. Luego de las llamas, vino el océano de solidaridad y cultura. Las demostraciones de afecto el día después del desastre de Notre Dame. El cine de los superhéroes está de plácemes. Llega Endgame de los Avengers. El listado de las emociones que desaparecieron en los seres humanos. Son 7. Una bella historia de perdón a toda prueba. El hombre que perdonó al asesino de su hija. Aeróbicos en el mundo a tus oídos. Porque estar sentado más de 13 horas diarias es perjudicial para el ejercicio que hagamos. Tributo al Día del Idioma. El mundo a tus oídos presenta el bello poema de Neruda, Las Palabras. Somos el primer informativo positivo. Aquí comienza El mundo a tus oídos. En 3, 2, 1. El Día del Idioma es un homenaje a la memoria del gran escritor español Miguel de Cervantes Saavedra, quien contribuyera al engrandecimiento de la lengua española por su obra maestra, El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Esta novela, publicada en el año 1605, logró consolidar nuestro idioma y su autor llegó a la cima de la gloria de la literatura universal, compartiendo honores con Homero, Dante y Shakespeare. Cervantes preparaba una nueva versión del Quijote que se escenificaría al parecer en América, pero luego de una penosa enfermedad falleció en Madrid el 23 de abril de 1616. Todos los años, cada 23 de abril, se celebra en el mundo de habla hispana el Día del Idioma. La palabra idioma tiene procedencia griega y significa la manera de expresarse o el lenguaje usado para comunicarse unos con otros entre los habitantes de un pueblo o de una nación. Muchísimos han sido los idiomas utilizados en el mundo y de ellos muchos también se han dejado de hablar. A esto se les llaman lenguas muertas. La más famosa es el latín. Uno de los idiomas más antiguos es el sánscrito, originario de la India, donde fue el idioma nacional hasta el siglo III de nuestra era. O la lengua aramea, la que según los expertos fue la lengua que hablaba Jesús. Durante el gobierno del presidente Alfonso López Pumarejo, se instituyó mediante el decreto 707 de 1938 que el día 23 de abril, fecha en la que se cumple el aniversario de la muerte de Miguel de Cervantes Saavedra, se celebrara en Colombia el Día del Idioma. Escuchando Ando, pone el mundo a tus oídos. No sabíamos que existe el Centro para la Historia de las Emociones, pero bueno, aquí está. Y experta de este centro, Sarah Chaney, ha realizado un listado de unas emociones que ya no existen, que se extinguieron en los seres humanos. Vamos a conocerlas en esta bella historia de las emociones que se fueron quizás para siempre, o de pronto algunos de nosotros todavía las experimentamos y no nos damos cuenta. En el séptimo lugar, porque son siete emociones que ya no existen. Séptimo lugar, demencia moral. El término demencia moral fue acuñado por el doctor James Cowles en 1835. Efectivamente significa locura moral, porque por mucho tiempo la palabra moral significaba psicología emocional y también moral en el sentido en el que usamos la palabra ahora. Ya parece que no sufrimos de demencia moral. En el número 6 encontramos
La hipocondria era otra condición médica que para el siglo XIX había adquirido asociaciones puramente emocionales, básicamente la versión masculina de lo que los médicos victorianos llamaban histeria, que era solamente adjudicada a las mujeres. Quinto lugar, neurosis de guerra. ¿Será que esta emoción ya no existe? Muchos habrán escuchado hablar de la neurosis de guerra, una condición que afectaba a los soldados en las trincheras durante la Primera Guerra Mundial. Al igual que la melancolía, la nostalgia y muchas otras experiencias emocionales a lo largo de la historia, la neurosis de guerra fue considerada a veces una emoción y otras veces una enfermedad, por la forma en la que se hablaba de ella y por cómo se trataba. Neurosis de guerra. En el cuarto lugar encontramos, sí señores, la nostalgia. Esta es otra emoción que quizás creas que ya conoces. Usamos la palabra nostalgia de manera muy frecuente en las conversaciones hoy día, pero cuando empezó a usarse se refería a algo que se pensaba que era una enfermedad física. En el número 3, la melancolía. Es una palabra que usamos para describir una especie de tristeza, calma o un estado contemplativo, pero en el pasado la melancolía era diferente. Así lo dice la doctora Chaney. A comienzos del periodo moderno se pensaba que la melancolía era una aflicción física que se caracterizaba por el temor. Y en el segundo lugar encontramos el frenesí. De pronto solamente lo escuchamos en una que otra canción, en uno que otro bolero antiguo, pues definitivamente también es una emoción en desuso, una emoción que se extinguió. Se trata de frenesí, que es otra emoción de las llamadas medievales. Es como la ira, pero más específica que la ira que entendemos hoy. Alguien que experimentaba frenesí se habría sentido muy agitado, habría tenido ataques violentos de furia y habría hecho pataletas y mucho ruido, el frenesí. Y en el primer lugar encontramos una emoción que ni siquiera conocíamos la palabra de pronto. Asedia, con C, asedia. Era una emoción muy específica, experimentada por hombres muy específicos en la Edad Media, los monjes que vivían en los monasterios. Esta emoción surgía por lo general a raíz de una crisis espiritual. 7 emociones que ya no existen. Emocionante, ¿verdad? Escuchando ando, pone el mundo a tus oídos. La dimensión óptima que debería de adoptar el líder de hoy y el futuro líder se representa en una escalera. No todos los líderes deben escalarla en su totalidad, pero todos están llamados a llegar a la quinta dimensión. Call to Action identifica en qué posición de liderazgo estás y te prepara para subir al siguiente escalón. Primera dimensión. La gente te sigue porque tiene que. La necesidad es un poderoso vínculo, pero justamente cuando tú dejas de necesitar algo porque ya lo cubriste, ese vínculo se extingue. De ahí que cuando tus colaboradores te siguen porque tienen que, debes saber que ese vínculo tiene fecha de caducidad. Segunda dimensión. La gente te sigue porque quiere. Ahí es justamente cuando se revela que ya creciste como líder y también se dio cierto nivel de desarrollo en tu colaborador. Este ya no te necesita y sin embargo quiere trabajar contigo porque siente que se suman mutuamente. Tercera dimensión. La gente te sigue por lo que has hecho por la organización. Por los frutos nos conocerán. Se trata de una dimensión donde claramente hay logros que son tangibles y medibles por parte del líder, lo que provoca que los colaboradores se sientan inspirados por lo que ha hecho por la empresa y por sus logros. Cuarta dimensión. La gente te sigue por lo que has hecho por ellos. En esta dimensión de liderazgo el vínculo es básicamente el agradecimiento. Es un tipo de liderazgo ligado a un toque emocional. Quinta dimensión. La gente te sigue por quién eres y lo que representas. Es una dimensión de liderazgo aspiracional y mucho más sólida. Cuando nos siguen por lo que somos, implica que nos analizaron de manera integral y nos visualizan como alguien congruente, que ha desarrollado la parte física, emocional, intelectual y espiritual. Son las 4 dimensiones que nos componen y que hablan de nuestro ser. Ticket Express es una buena noticia. Ahora el mundo a tus oídos presenta una verdadera historia de perdón. Eddie Hickman y su esposa viven en un pueblo en los Países Bajos, cerca del Mar del Norte. Allí llevan una vida tranquila, no muy diferente que la de otras parejas retiradas, con una gran excepción. Una vez al mes se reúnen con el hombre que asesinó a su hija. Y no solo eso, también conversan con él telefónicamente todos los domingos.
y Heckman escribió un libro junto con ese hombre. Su hija Rinske nació en 1982. Era una chica muy feliz, se reía mucho, pero también era un poco tímida. Amaba la naturaleza, era aventurera y, por supuesto, padre y madre se sentían muy orgullosos de su hija Rinske. Un día se conoció con un hombre llamado Samari, subidos en un vagón del tren y empezaron su historia de amor. Samari era un refugiado en los Países Bajos. Su país de origen era Benín, en el oeste de África. Había llegado al país europeo en el año 2002 y después de vivir en varios centros de asilo, logró asentarse. Pronto Rinske y Samari formaron una gran pareja y se fueron a vivir juntos. Pero el 13 de abril de 2011, cuando la pareja ya llevaba 2 años de relación, la madre de Rinske se quedó despierta tarde en la noche mirando las noticias y se enteró de que algo terrible había ocurrido en Baflo, la pequeña ciudad donde vivían. Ella y su marido no tardaron mucho en darse cuenta de que la espeluznante noticia involucraba a su hija. Recién a las 11 de la mañana, cuando 2 policías aparecieron en su puerta, supo que lo peor había ocurrido. Un hombre solo, con rastas, había asesinado a una joven mujer. Se trataba de su hija, Rinske, y se trataba de su yerno, Samari. Me dijeron que Rinske y Samari habían discutido y que él la golpeó en la cabeza con un matafuegos. Heckman no encontraba ningún sentido a lo que había ocurrido. No podía imaginar al hombre que yo había conocido haciendo eso, dice sobre la violenta muerte de su hija. Para intentar comprender lo que había ocurrido, la pareja le escribió a Samari 2 meses más tarde. En junio, le mandaron una carta a la cárcel cerca de La Haya, donde el joven está detenido, pidiendo verlo para hablar sobre lo que pasó. Fue muy emotivo. Nuestra terapeuta estaba allí, al igual que su abogado. Estábamos todos sentados en una habitación pequeña y luego él entró. Principalmente hablamos sobre lo que él creía que había pasado y por qué había pasado. Para nosotros era un rompecabezas. Heckman no recuerda si Samari usó la palabra perdón, pero no duda que ciertamente era lo que sentía. El joven les dijo que él mismo no entendía lo que había sucedido. A partir de ese momento, siguieron visitándolo. Y hasta el día de hoy, desde esa fecha, siguen encontrándose todos los domingos y hablan permanentemente con él por teléfono. Heckman decidió escribir un libro con él para darle algo positivo para hacer durante su encierro. El libro se llamó Tomemos el próximo tren, una bella historia de amor y de perdón en El Mundo a tus oídos. Ticket Express es una buena noticia. Ticket Express te acompaña a planear y producir tu evento masivo desde la logística completa del show, cubriendo todos los aspectos que se necesitan. Además, Ticket Express cuenta con un novedoso software de gestión de eventos que integra todas las soluciones que se requieren en un congreso, feria o conferencia. Desde el registro sistematizado 100% en línea, el manejo del control de acceso o el control de permanencia en salas y conferencias, hasta los formularios personalizados y el pago en línea de acuerdo a la categoría con reportes en tiempo real, manejo eficiente de bases de datos y mucho más. Entérate más visitando ticketexpress.com.co. Ticket Express es tu mejor aliado en eventos. J. Fernando Quintero pone el mundo a tus oídos. Cada vez que ocurre una tragedia, las redes sociales se llenan de muestras de solidaridad. El incendio de la Catedral de Notre Dame en París no ha sido una excepción. Es algo que hemos vivido, por ejemplo, en algunos de los atentados terroristas más recientes en suelo europeo. Aunque los efectos prácticos de estos mensajes y videos son bastante limitados, hay autores que los defienden como actos de compasión masiva, que incluso puede trasladar mensajes políticos. Una de las imágenes que más ha circulado en redes sociales es la de un grupo de ciudadanos poco después de declararse el incendio, cantando el Ave María con Notre Dame de fondo. El video original, que suma 11 millones de reproducciones, es del corresponsal del diario El Mundo en París, Ignacio Gil. La aparición de la emblemática construcción en el mundo de las artes ha sido frecuente. Uno de los escritores que más relevancia le concedieron fue el escritor Víctor Hugo, que incluso hablaba de un incendio en su libro Nuestra Señora de París, publicado en 1831. Algunos ciudadanos han compartido en redes ese fragmento en concreto, reuniendo más de 10.000 interacciones. El Ave María, violonchelistas, campanadas y párrafos de Víctor Hugo han formado parte de las muestras espontáneas de solidaridad con Notre Dame.
Edison Barón pone el mundo a tus oídos. Bien, ahora un poco de movimiento, por favor. Sabemos que el ejercicio habitual reduce el riesgo de padecer enfermedades cardíacas, diabetes tipo 2 y muchas otras afecciones crónicas. Incluso una sola sesión de entrenamiento puede mejorar nuestro metabolismo, según muestran los estudios. Para que quememos grasa con mayor eficacia después de comer y mantengamos estables nuestros niveles de glucosa en la sangre y de insulina. Pero de nada sirve todo esto si permanecemos la mayor parte del día sentados. Eso puede hacernos resistentes a todos los beneficios metabólicos habituales del ejercicio. Es decir, si hacemos ejercicio y permanecemos sentados todo el día, de nada nos vale. Según un pequeño pero preocupante nuevo estudio, los hallazgos publicados en el Journal of Applied Psychology indican que la inactividad puede alterar nuestro cuerpo de maneras que no solo son poco saludables en sí mismas, sino que además mitigan las cualidades saludables del ejercicio. El estudio dice que pasar más de 13 horas al día sentados puede perjudicar los beneficios que nos ha traído el ejercicio. Bueno, es que 13 horas son mucho, pero si contamos lo que pasamos en nuestro sitio de trabajo sentados y si después vamos en transporte público o en nuestro vehículo particular sentados también, pues todo eso afecta. Escuchando Ando, noticias positivas. Hoy en día pensamos en Marvel como un enorme estudio fílmico que cada año estrena 2 o 3 películas taquilleras basadas en los superhéroes de sus cómics. Ha recaudado miles de millones de dólares al hacer de películas como Capitana Marvel y Pantera Negra máquinas taquilleras. Y con su más reciente estreno, Avengers, que estará en salas el 26 de abril, dará cierre a una narrativa de 22 películas que comenzó con Iron Man en 2008. Pero el futuro próspero de Marvel no era algo ni remotamente certero hace una década. A mediados de los años 2000, era una compañía sin experiencia en rodaje que solo tenía los derechos de adaptación de algunos de sus personajes menos conocidos. Otros estudios ya habían hecho películas de los X-Men, El Hombre Araña y los Cuatro Fantásticos, cuando prácticamente nadie en Hollywood pensaba en crear un universo conectado de filmes de superhéroes. Eso cambió con ayuda de personas como Kevin Feige, quien fue productor asociado para la primera película de X-Men antes de que Marvel lo contratara en 2000, y Robert Downey Jr., actor veterano a quien casi nadie consideraba un atractivo taquillero cuando lo postularon para interpretar a Tony Stark, el multimillonario que se vuelve Iron Man. En entrevistas, Kevin Feige, ahora presidente de Marvel Studios, y Downey Jr., protagonista de los 3 filmes de Iron Man, 4 de los Vengadores y 1 del Hombre Araña, hablaron sobre los orígenes del universo cinematográfico de Marvel, las elecciones que hicieron en el camino y qué ha significado ese primer paso ahora que se acerca Endgame. La buena información es inevitable para la buena vida. 23 de abril, Día del Idioma. El Mundo a tus Oídos presenta Tributo al Español, del poeta chileno Pablo Neruda. Las palabras. Todo lo que usted quiera, sí señor, pero son las palabras las que cantan, las que suben y bajan. Me prosterno ante ellas, las amo, las adhiero, las persigo, las muerdo, las derrito. Amo tanto las palabras, las inesperadas, las que glotonamente se esperan, se acechan hasta que de pronto caen. Vocablos amados, brillan como perlas de colores, saltan como platinados peces, son espuma, hilo, metal, rocío. Persigo algunas palabras, son tan hermosas que las quiero poner todas en mi poema. Las agarro al vuelo, cuando van zumbando, y las atrapo, las limpio, las pelo, me preparo frente al plato, las siento cristalinas, vibrantes, ebúrneas, vegetales, aceitosas como frutas, como algas, como ágatas, como aceitunas.
Y entonces las revuelvo, las agito, me las bebo, me las zampo, las trituro, las emperejilo, las liberto, las dejo como estalactitas en mi poema, como pedacitos de madera bruñida, como carbón, como restos de naufragio, regalos de la ola. Todo está en la palabra. Una idea entera se cambia porque una palabra se trasladó de sitio o porque otra se sentó como una reinita adentro de una frase que no la esperaba y que le obedeció. Tienen sombra, transparencia, peso, plumas, pelos. Tienen de todo lo que se les fue agregando de tanto rodar por el río, de tanto transmigrar de patria, de tanto ser raíces. Son antiquísimas y recientísimas. Viven en el féretro escondido y en la flor apenas comenzada. ¡Qué buen idioma el mío! ¡Qué buena lengua heredamos de los conquistadores torbos! Estos andaban a zancadas por las tremendas cordilleras, por las Américas encrespadas, buscando patatas, butifarras, frijolitos, tabaco negro, oro, maíz, huevos fritos, con aquel apetito voraz que nunca más se ha visto en el mundo. Todo se lo tragaban con religiones, pirámides, tribus, idolatrías, iguales a las que ellos traían en sus grandes bolsas. Por donde pasaban, quedaba arrasada la tierra. Pero a los bárbaros se les caían de las botas, de las barbas, de los yelmos, de las herraduras, como piedrecitas, las palabras luminosas que se quedaron aquí, resplandecientes. El idioma. Salimos perdiendo, salimos ganando. Se llevaron el oro y nos dejaron el oro. Se lo llevaron todo y nos dejaron todo. Nos dejaron las palabras. Muy bien, con estas buenas nuevas ya hemos puesto El mundo a tus oídos. una presentación de Ticket Express. En el mundo del entretenimiento, Ticket Express siempre será una buena noticia. Hasta la próxima. Nuestro tiempo ha terminado. Disfruten del de ustedes. Seguiremos en la búsqueda de buenas noticias. Para poner el mundo a tus oídos. Y recuerden que La buena información es inevitable para la buena vida. el mundo a tus oídos. Ticket Express te acompaña a planear y producir tu evento masivo desde la logística completa del show, cubriendo todos los aspectos que se necesitan. Además, Ticket Express cuenta con un novedoso software de gestión de eventos que integra todas las soluciones que se requieren en un congreso, feria o conferencia. Desde el registro sistematizado 100% en línea, el manejo del control de acceso o el control de permanencia en salas y conferencias, hasta los formularios personalizados y el pago en línea de acuerdo a la categoría con reportes en tiempo real, manejo eficiente de bases de datos y mucho más. Entérate más visitando ticketexpress.com.co. Ticket Express es tu mejor aliado en eventos. Y ahora que ya has disfrutado de las buenas nuevas, no te quedes con esto para ti solo. Suscríbete a nuestro canal escuchandoando.com. Es gratis y comparte con la mayor cantidad de personas en el mundo esta información positiva, esta experiencia inspiradora. Recuerda que estamos en todas las plataformas digitales. Comparte, comparte, comparte.